Los tiempos revueltos. 1821 a 1855. De Leonor García Millet. Introducción. Después de más de una década de incansables intentos, México proclamó su independencia en 1821. La aventura de nuestro país como una nueva nación comenzaba, y los recién estrenados mexicanos estaban plenos de optimismo. Hablaban orgullosos del amplio territorio, de las riquezas minerales, de la fertilidad de las tierras, y les parecía que todo prometía al país un futuro brillante. Pero poco a poco las esperanzas fueron convirtiéndose en desengaños, pues en lugar de que al terminar la relación colonial se acabaran también las dificultades, éstas comenzaron a multiplicarse. Por un lado, la Guerra de Independencia, que había durado 11 años, dejó tras de sí un país destruido que tendría que repararse. Por otro, la Declaración de Independencia no terminaba por decreto con una situación colonial que tenía 3 siglos de historia. Las cosas no cambiarían de un día para otro. Los primeros años demostraron que todavía existían muchas continuidades con épocas pasadas y que se necesitaría de más tiempo para transformarlas. Además, una vez que la pequeña clase política mexicana tuvo el poder en las manos para definir el futuro de México, resultó que no todos miraban hacia el mismo punto y que distintos grupos proponían soluciones diferentes a los problemas del país. Los conflictos entonces no se hicieron esperar, y durante años los gobiernos estuvieron destinados a no durar, pues los pronunciamientos y los levantamientos eran moneda corriente. Como si esto no bastara, a la inestabilidad interna se sumaron las intervenciones extranjeras. Los ejércitos franceses y los norteamericanos entraron a tierras mexicanas y, como consecuencia, al final del periodo, México había perdido la mitad de su territorio. Para 1855, los aires cargados de buenos augurios se habían disipado para dar lugar a un ambiente donde predominaba la desmoralización y la desesperanza. Proyectos y leyes, constituciones y decretos, políticos conservadores y liberales habían entrado y salido de escena y nada parecía funcionar. Nada parecía acercar a México a ese periodo de paz y progreso que tanto se deseaba. Eran tiempos difíciles, eran tiempos revueltos, eran los primeros años del México independiente. De colonia a nación. México había sido una colonia española por cerca de 300 años, de manera que durante ese largo tiempo su destino estuvo atado a un monarca que se encontraba en Europa, al otro lado del océano. La Nueva España era una colonia modelo por las riquezas que producía para España, la cual, además de beneficiarse de la plata que recibía, también controlaba el comercio e incluso llegaba a prohibir la elaboración de productos que podían competir con los suyos. Pero conforme pasaba el tiempo, la Nueva España fue desarrollándose cada vez más y llegó el momento en el que algunos sectores de la sociedad comenzaron a considerar que había que cortar los lazos con España. A principios del siglo XIX, en 1810 para ser exactos, se inició el proceso de independencia con las gestas de Miguel Hidalgo y José María Morelos, quienes fueron seguidos por una gran masa de gente descontenta. Poco a poco surgirían otros líderes en distintas partes de la colonia. Los insurgentes debieron enfrentar al ejército realista que creció durante esos años y que, si bien era comandado por militares españoles, estaba compuesto en su mayoría por soldados nacidos en estas tierras. Y es que, a pesar de lo que se podría pensar, no todos deseaban la independencia. Había grupos privilegiados de españoles y criollos que para proteger sus intereses consideraban que lo mejor era mantener el estado colonial. Mujeres antes y después de la independencia. Una revista destinada a las mujeres comentaba en 1851 que antes de la independencia, y debido al dominio español, las mujeres no hacían nada en su casa y se entregaban al ocio y al tedio, pero que, una vez que México se convirtió en nación, la educación y las costumbres van cambiando notablemente, y el bello sexo se ocupa de lo que es útil o agradable, se dedica a las tareas domésticas, dirige el orden
Sample complete. Ready to continue?